8:18. La violencia sube de tono en Ecuador. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ha tocado fondo la seguridad de las autoridades de los gobiernos locales. 6 políticos han sido asesinados y una decena de ataques se han registrado en menos de un año. Actos violentos que han generado temor entre la población. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y también en el cantón Durán, mientras el sistema penitenciario continúa en crisis. Reos, asesinados y heridos es el saldo de un nuevo enfrentamiento entre bandas criminales en el interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. También los reclusos secuestraron a cerca de 90 agentes de seguridad penitenciaria en 5 cárceles del país. Además, los presos se declararon en huelga de hambre en 13 centros de rehabilitación social. Hoy analizamos estos ejes con Lorena Piedra, experta en seguridad. Muy buenos días, Lorena. Lamentable y muy crítica la situación de inseguridad que se está viviendo en el país. ¿A qué se enfrentan los gobiernos locales, las autoridades locales? El asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, realmente ha tocado fondo la seguridad de estas dignidades. Buenos días, Anaís, gracias por la invitación y un saludo a tu distinguida audiencia. Los retos son enormes. Y como yo suelo decir, esto ya lo sabíamos. Hace poco acabo de escuchar a Wagner Bravo que dice, hace 2 meses ya podíamos prever y ya nos imaginábamos desde el Estado que podían tener lugar hechos de violencia política. Entonces es previsible, las organizaciones criminales están incursionando en estos hechos de violencia política. ¿Cuál es el objetivo? Tener incidencia sobre los resultados de las elecciones, porque las organizaciones criminales conviven con el Estado y pueden tener una serie de dinámicas. La que estamos experimentando en este momento es la dinámica de confrontación. ¿Sí? Cuando el Estado entra a declarar la guerra y dice, vamos a declarar la guerra a la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada dice, ok, pero tú me declaras la guerra y mientras hace eso, yo te cambio las reglas del juego y me meto en la palestra electoral a cambiar el resultado de las cosas. No se vio tan fuertemente en las elecciones seccionales, sí se ha visto ahora, ¿no es cierto?, en un contexto en lo que se está jugando es mucho más importante, que es la presidencia de la República. Y esto ya ha pasado en otras circunscripciones territoriales, ¿no es cierto? Obviamente tenemos el caso de Sicilia, tenemos el caso de Río de Janeiro, donde coinciden ataques a autoridades estatales con motines en las cárceles. Esto ya sucedió, como te digo, en Río de Janeiro. ¿Se puede decir que es algo orquestado también? Tienen un propósito. Las organizaciones criminales no es que estallan porque estallan y que son efectos, o sea, los temas en las cárceles, a lo que me refiero no es que estallan porque estallan, sino que tienen un propósito y están correspondiendo, se deben a una lógica que es incidir en los resultados electorales. En este momento ¿Cómo se puede incidir en esa medida en los resultados electorales? Pues posicionando verdades, generando vulnerabilidades a partir del miedo, del terror. Tenemos incidencias. Justamente la semana pasada estaba con una serie de estudiosos en un tema de seguridad y estábamos conversando sobre cuáles son los efectos que tiene que una organización criminal esté presente en un territorio pequeño, en un gobierno autónomo descentralizado, y pueda ejercer esta capacidad que tiene, por ejemplo, para vender droga o para asegurar droga, con resultados políticos, porque estas estructuras buscan el control territorial para afianzar su poder, pero también necesitan tener cobertura desde el lado político. Entonces, vamos a tener 2 esferas de acción. La narcopolítica. La primera, ¿no es cierto?, con las autoridades directamente, donde les dices, bueno, esta frase de o me cooperas o te mato, ¿no es cierto? Cooperación o plomo, por un lado. Y la segunda esfera, que es incidiendo directamente sobre los territorios, con los votantes.
Y en esto, aunque el voto sea secreto, las formas de ejercer presión son realmente fáciles porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, una organización criminal tiene el control de un barrio para la venta de droga o para asegurar determinados temas, ¿no es cierto?, transporte de droga, temas de logística, y utiliza las mismas personas para empezar a amedrentar y decir, mira, si este candidato no gana en este circuito, en este subcircuito, que además puedes saber, vas a tener consecuencias dentro de tu territorio. Y entonces en este momento, ¿a qué se enfrentan los GADs? Pues a tener que, desde adentro, quitarles poder a estas estructuras. Ese es el gran reto. El reto de las autoridades locales. Hablando un poco del caso de Manta, es una ciudad portuaria muy estratégica también. Y bueno, también Agustín Intriago, dicho por la gente, por su pueblo, ha sido uno de los alcaldes que estaba transformando la ciudad con una alta popularidad que también la obtuvo en las últimas elecciones seccionales. Sí, estos perfiles son perfiles polémicos, ciertamente, porque si es que estás haciendo un trabajo, es que se nota, vas a afectar a determinados intereses, así como otros van a estar contentos con tu trabajo. Los motivos, lo que está detrás, ya el detalle pequeño, pues lo tiene la policía, lo tiene la fiscalía, pero en lo que debemos pensar es en lo que nos deja ver, ¿no es cierto? Los rasgos de violencia política ejercido por organizaciones criminales, y no vamos a tapar el sol con un dedo, que tienen vínculos también con políticos en este país. Porque no es que de la nada entran y se posicionan, sino que ya tenían mecanismos, ¿no es cierto?, de cobertura de determinadas personas, organizaciones políticas, y justamente esto estalla en violencia porque este equilibrio se pierde. No es lo más común que las relaciones con estructuras de delincuencia organizada sean conflictivas todo el tiempo. Lo más común es que tengas una relación de no cooperación donde el Estado persigue y las organizaciones criminales se esconden para poder operar libremente. Nosotros hemos dejado esta aparente calma que se tenía y ahora estamos en relaciones de conflictividad. Por otro lado, ¿a qué nos abocamos y cuál es el riesgo más grande que tenemos? Que las autoridades de los GADs o del gobierno central, siendo amedrentadas por el efecto de esta muerte, por el miedo y el terror, entren en dinámicas de cooperación o incluso de integración con organizaciones criminales. Y cualquiera pensaría con las declaraciones de algunos políticos, ¿no es cierto?, que entrar en una dinámica de negociación o de integración con una organización criminal te cuida la vida de los candidatos, pero esto no es así. También puede generar muertes cuando los acuerdos de la integración con la organización criminal no son los que se espera, cuando las cuentas para la organización criminal no son justas, también aparecen las muertes. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con lo que se dice públicamente, con las opciones que se podría silenciar y que ya no habría más altos índices de violencia en el país de pronto, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Esto no necesariamente es real. En México lo que pasó es que en un momento determinado el PRI tenía el control sobre el gobierno central y sobre los gobiernos locales por N cantidad de años, periodos extendidos de tiempo, y logró tener acuerdos con estructuras de delincuencia organizada que tenían las cosas calmadas. Cambió esta lógica y el poder, por así decirlo, el poder estatal se dividió en muchas partes, muchos nuevos líderes y demás, y empezó a subir la violencia. Entonces, esta lógica? Ese tipo de acuerdos con estructuras de delincuencia organizada son pésimos para la democracia, porque solo funcionan cuando tienes un ejecutivo autoritario, con mucho control y con capacidad de someter, incluso, y con capacidad de controlar los otros poderes del Estado, incluso de someter autoridades que no están bajo su jurisdicción, jueces y demás. Pero aún así, siendo autoritarios, se les puede salir de las manos. Obviamente, o sea, no puedes controlar porque los acuerdos con estructuras de delincuencia organizada no son como los que tú firmas delante de un juez, donde tienes una lógica de justicia que te podría asegurar mínimamente algunas cosas en un Estado democrático. La democracia es la que peligra cuando se pone sobre la mesa estas opciones de transar con estructuras de delincuencia organizada, ¿sí?
Es peligroso entrar en la lógica conflictiva y los efectos los estamos sufriendo porque no solamente hay fuego direccionado, sino un montón de muertes colaterales. Exacto. Pero también es peligroso entrar en dinámicas de integración. Yo creo que esto debe tener la justa medida. Hay un tema que tú decías, Anaís, y es el tema de las cárceles. El Estado sí tiene una responsabilidad ahí, porque las lógicas de asociación dentro de los centros de privación de libertad se vuelven más fuertes mientras tú haces más difícil el acceso a garantías básicas a las personas que están privadas de la libertad. Recordemos cómo viven las personas privadas de la libertad en el Ecuador. No tienen ni siquiera acceso a agua potable en muchos de los casos, peor un papel higiénico, una pasta de dientes, un jabón, cosas muy básicas, salud, una prueba de VIH, si es que te violaron en un motín, tampoco es fácil conseguirla. Entonces, las personas privadas de la libertad, para asegurar mínimas comodidades, por así decirlo, si es que se lo puede llamar así, en las cárceles del Ecuador, se asocian para sobrevivir. Y esta lógica, el abandono del Estado, hace más fuertes las organizaciones criminales y su poder dentro de las cárceles. Y asimismo, con el abandono de la parte social, hace más fuerte las organizaciones criminales en los barrios marginales, excluyendo a un montón de población de las garantías que te debe dar un Estado de Derecho. Esa es una lectura, pero hay otras lecturas que, por ejemplo, cuestionan mucho a los defensores de derechos humanos, de las personas privadas de libertad, y muchos candidatos a la presidencia también están planteando que sean los mismos reos quienes se paguen su alimentación. Si el problema no es que trabajen, si las personas privadas de la libertad adentro quieren trabajar y necesitan trabajar porque tienen familias afuera. Y nadie ha pensado que las personas privadas de la libertad, aquí en el Ecuador no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. En algún momento salen de las cárceles y vienen a las calles. Entonces, no es problema que trabajen. El problema, ¿no es cierto?, es cuando el Estado completamente les abandona, no les brinda las oportunidades de rehabilitarse en serio. Ese es el problema de fondo. Y tú dices, es verdad, hay personas que tienen criterios distintos. Yo digo, no leen, porque hay un montón de literatura especializada, ¿no es cierto?, sobre el tema que desde el año más o menos 2005-2006 te explica todos estos factores, te dice que tienes un efecto contrario cuando tú entras con la lógica de guerra contra las drogas. Ya tenemos el caso de México, ya sabemos todas las cosas que han salido bien y las que han salido mal en Brasil. Entonces, bueno, ¿qué está esperando, no es cierto, la clase política para hacerse cargo con la responsabilidad que deben tener ante nosotros? De decir las cosas como son y no lo que les da renta política por 1 año, 2 años que estarán en el poder repartiéndose el botín del Estado. Pero ¿no? entonces, ¿qué se debería hacer? Porque en gobiernos anteriores se construyeron cárceles, pero la situación continúa mucho peor, incluso las masacres carcelarias se han desatado en los últimos tiempos también. Pero ¿qué falta por hacer entonces para convertir estos centros penitenciarios en verdaderos centros de rehabilitación y de paz? Necesitamos que el Estado esté de regreso, desde los barrios, que haga presencia con temas culturales y demás, pero ya dentro de los centros de privación de libertad, que el Estado regrese. La situación en realidad está controlado por las bandas criminales y se le ha hecho complicado controlar. Exactamente, pero porque el Estado está de retirada, porque ¿cómo va a abastecer una trabajadora social para 500 personas privadas de la libertad? ¿Cómo va a abastecer a sí mismo todo el personal que tienen a cargo? Es que les falta capacidades, la SNAI está desinstitucionalizada y lastimosamente tenemos que decir, ¿no es cierto?, cerca de terminar el gobierno del presidente Lasso no lo logró. No institucionalizó la SNAI, no institucionalizó inteligencia y esa es la gran deuda que tiene con este país, inteligencia sobre todo. Regresando un poco a la seguridad de los representantes de los gobiernos locales, ¿cómo protegerles, cómo brindarles una seguridad eficiente, eficaz, una protección a quienes nos representan en nuestras localidades? Necesitamos una serie de filtros. Necesitamos que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral hagan su trabajo filtrando quiénes pueden ser candidatos y candidatas, porque necesitamos que no sean los hechos los que nos demuestran, como en algunos casos pasó, estoy hablando del asesinato hace algunos años del que era alcalde de Muisne, ¿no es cierto?, que esta persona estaba involucrada con estructuras de delincuencia organizada. Eso por un lado. Necesitamos activarnos como ciudadanía poniendo los ojos bien y preguntándonos dónde está el dinero que sostiene campañas políticas millonarias. Eso por un lado.
Pero por otro lado, necesitamos que el Estado no se vaya, que el Estado desde los GACs haga su presencia y esté con la gente construyendo dinámicas distintas para los sectores más vulnerables de la población, porque si no militarizamos, bueno, Manta es un ejemplo. Estuve hace unos pocas semanas ahí y tienes policía armada, fuerzas armadas, grupos especiales desplegados por toda la ciudad, por las zonas turísticas, y aún así suceden hechos. Eso no te garantiza nada. Necesitas la base social para solucionar el problema de raíz. Finalmente, el estado de excepción, ¿cómo ayuda? ¿Cómo soluciona esto? ¿Qué es una medida paliativa? Y yo digo, ¿para qué? ¿Ya para qué? Ya lo mataron. O sea, y en realidad con eso afectas un montón de temas, la actividad turística, la dinámica habitual de las ciudades. Si los estados de excepción solucionaran algo, si fueran algo más que un paño de agua tibia, yo estaría de acuerdo. Pero tenemos evidencia de que eso no funciona. Gracias. Estuvo con nosotros Lorena Piedra, experta en seguridad. Muy amable por acompañarnos. Muchas que tengas gracias, un excelente Anaís. día. Son las 7:35 de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más en Gama Noticias.